Hoy les decía yo a Dunamis en la mañana que el título de la celebración no es nada personal. Nada personal. Pero yo creo que a muchos nos va a calzar. Yo creo que ya viste la invitación y por eso te ríes. Porque todavía no la ponen en pantallas, pero la celebración del día de hoy se llama Inconstantes. Inconstantes. Y yo creo que muchos cabemos en esa descripción. Y no me estoy refiriendo, o la palabra de Dios no solamente se refiere a las cosas que tienen que ver con lo espiritual, sino la inconstancia se manifiesta en todos los ámbitos de nuestra vida. Así que hoy tal vez la palabra, como yo te decía, hay muchas palabras que si nosotros no mezclamos fe al escucharlas, evidentemente van a ser muy duras de procesar en nuestro ser. Aleluya, Señor. Hoy dejemos que sea el Espíritu Santo el que hable al corazón de cada uno de nosotros. Quiero partir el día de hoy diciéndote lo que significa inconstante. Inconstante se refiere a falta de firmeza, se refiere a falta de compromiso y estabilidad en la fe, en el carácter o en las acciones de una persona que se considera indecisa o de lealtad dividida. Y eso es algo que condena la palabra de Dios de manera sumamente puntual, porque la palabra de Dios condena el adulterio. Y el adulterio no solamente se manifiesta en el ámbito físico, sino en el ámbito espiritual. Y la palabra dice que los adúlteros no heredarán el reino, no tendrán todo lo que el reino ofrece si tú y yo estamos en esa inconstancia. Así que inconstante es lo que se refiere a toda falta de firmeza, a toda falta de compromiso, a toda falta en la estabilidad en nuestra fe, en nuestro carácter, en nuestras acciones, y se nos consideraría como una persona indecisa o de lealtad dividida. Yo sé que esto es sumamente difícil de comprender o de procesar de manera así como inmediata. Santiago en la epístola, en el capítulo 1, en el versículo 8, está señalando y observando esto de manera muy puntual. Y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no dice en algunos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y yo creo que la generación, hace ratito cantábamos que esta generación es la que va a anunciar la gloria de nuestro Dios y que vamos a manifestar el reino de Dios y todo lo que el reino contiene. Pero si nuestra juventud, si nuestra generación se deja influenciar por lo que el mundo está haciendo a su alrededor, el mundo está tendiendo a que la gente sea inconstante en todos sus caminos. Esa es la ideología del mundo. De tal manera que lo que quiere es que tú y yo caigamos en esa falta de compromiso o de firmeza o aún de estabilidad en nuestra fe. De tal manera que nosotros perdamos todo lo que el reino nos ofrece. Así que Santiago está diciendo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir? Que es un hombre vacilante o cambiante en su opinión o en su propósito. ¿A cuántas personas inconstantes conoces tú? O tendría yo que decir en esta mañana, ¿cuántos inconstantes hay en este lugar? No levantes la mano para no evidenciarte. Pero alguien de doble ánimo es alguien que cambia constantemente su opinión
o cambia de propósito. Ojo, no es que no tenga claro su propósito, porque yo creo que cada uno de nosotros podemos entender el propósito que Dios ha depositado en nuestras manos, sino que nosotros estamos cambiando constantemente ese propósito. Y yo creo que es muy fácil de identificar personas que caen en esta definición. ¿Cuántos de nosotros queremos abandonar muchas veces lo que el Señor nos ha mandado a hacer? Él te manda a hacer ciertas cosas y como las cosas no funcionan como tú quisieras, eres dado a hacerlo a un lado o a aventarlo más al futuro porque las cosas no suceden como tú crees que deberían suceder simplemente porque la boca de Dios lo ha hablado. Y hace ratito orábamos y clamábamos delante del Señor que Él cumpliese toda palabra que Él ha hablado en nuestras vidas, en la vida de nuestra congregación y en lo que tiene que ver con nuestra comunidad, con nuestra ciudad, con nuestro estado y con nuestra nación. ¿Cuántas veces hacemos a un lado el propósito que Dios ha puesto en nuestras manos porque las cosas no suceden de manera inmediata? Yo te decía el otro día, te compartía un testimonio de un pastor cuando él clamaba delante de la presencia de Dios, diciendo: cumple lo que tú hablaste acerca de nuestra congregación, diciendo que iba a haber avivamiento. Y él clamaba: ¿qué hubiese pasado si él hubiese sido inconstante y no hubiese permanecido en ese propósito que Dios ya le había dado? Porque las cosas no sucedían. Él visitaba otras iglesias y él decía: es que ahí sí hay avivamiento. Y él viajaba a otros países donde el avivamiento se escuchaba. Y la respuesta de Dios es: el avivamiento está en tu casa. Simplemente que ahorita tú lo ves como una semilla y tiene que germinar. Pero el mismo potencial que está ahí es el que tú ves en otros lados. Así que no dejes de seguir en el camino que yo he trazado para ti. ¿Cuántas veces nosotros nos desesperamos porque Dios no cumple? Y hay muchos ejemplos de la inconstancia en la palabra de Dios. Y muchas veces tú y yo queremos hacer las cosas a nuestra manera, tratando de ayudar a Dios para que el cumplimiento de su palabra se dé. Y eso es lo mismo que ser inconstante, porque no estamos siendo fieles o permaneciendo fieles en la fe a aquel que te ha dicho esa palabra. Y esa persona que te dijo esa palabra ni miente ni se arrepiente. Simplemente está esperando que tú y yo podamos permanecer creyendo, confiando y actuando de conformidad en aquello en lo que hemos creído. Así que Santiago está diciendo: todos aquellos que cambian de opinión o cambian su propósito son de doble ánimo, y entonces serán inconstantes en su proceder, en su progreso y en la manera de actuar. ¿Cuántas veces vemos que nuestra vida no avanza? Que pareciera que estamos estancados. Eso es porque hay doble ánimo en nuestra vida, porque eso está estorbando a nuestro proceder, en nuestro progreso, e influye en nuestra manera de actuar. Y cuando la palabra de Dios tiene que ver con ánimo, está hablando de nuestra mente, está hablando de nuestra alma y de nuestro hombre interior. Así que la persona de doble ánimo está necesitando una transformación del espíritu en su alma, en su mente, y un fortalecimiento y un desarrollo en su hombre interior. Así que Santiago no se queda simplemente con esta observación, diciéndole a la gente: todos aquellos que vacilan o cambian su opinión y su propósito es porque su alma y su mente no han sido transformados como debió haber sido. Y entonces todos sus caminos están siendo interrumpidos y no están llegando al cumplimiento de lo que Dios ya dijo de ustedes. Así que hoy es un día para hacer una reflexión.
O sea, no solamente estoy observando o de alguna manera juzgándote. Porque esa no es mi papel, esa no es mi función. Simplemente es traerte la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que nos confronta, pero con la intención de que tú y yo lleguemos a heredar el reino de Dios de manera completa. ¿Cuántas veces vemos en la palabra y decimos, Dios, ¿por qué no sucede lo que sucedía en la iglesia primitiva? El día de ayer estuvimos reunidos aquí los varones en el tiempo de oración que tenemos en la mañana. Estuvimos 10 de nosotros reunidos aquí, y lo que estuvimos leyendo la semana pasada fue el libro de los Hechos, los primeros 7 capítulos. Y ayer comentábamos con los varones qué es lo que observaban ellos, qué es lo que el Espíritu Santo les había hablado acerca del libro de los Hechos. Y yo creo que esa iglesia primitiva es una iglesia modelo, y esa iglesia jamás debió de dejar de existir en su propósito o en sus caminos. El problema es que, como yo te digo, venimos a ser inconstantes en todos nuestros caminos, y entonces empieza a desvirtuar el propósito que Dios planeó para el cuerpo de Cristo y lo que el cuerpo de Cristo debió haber hecho siempre estando en esta tierra. Santiago sigue y vuelve a mencionar en el capítulo 4, en el versículo 8 nuevamente. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y viene una serie de recomendaciones. Dice, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dice, pecadores, limpiad las manos. Y aquí está refiriéndose a nosotros como instrumentos útiles en las manos de Dios. Tú recordarás una referencia que dice la palabra, porque instrumento útil me es este. Y el Señor manda hacer algo para que esa persona llegue a ser útil en las manos de nuestro Dios. Así que cuando dice pecadores, limpiad las manos, tiene que ver con nuestro servicio y con nuestra santidad delante del Señor. Así que le está diciendo, quiten de ustedes todo aquello que estorba para que ustedes me sean útiles en el servicio. Pero dice, vosotros los de doble ánimo, y ahí viene una reflexión de lo que nosotros debemos considerar en nuestra propia vida, de qué debemos cambiar cada uno de nosotros. Y dice, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros pensamientos y vuestros sentimientos. A eso se refiere esa palabra. Tú y yo, si estamos hoy por hoy en un doble ánimo, no solo en las cosas que tienen que ver con nuestro Dios, sino en aquellas que tienen que ver con el resto de nuestra vida secular, entonces debemos de prestar atención a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos. ¿De qué está lleno tu corazón el día de hoy? Hay sentimientos que están ahí albergados, que no te dejan funcionar como Dios espera que tú lo hagas. Tienes que limpiarlo. Hoy es un día para que limpies tu corazón, para que en tus pensamientos no haya pensamientos contrarios a lo que Dios quiere. De tal manera que entonces tú y yo podamos ser verdaderos instrumentos útiles en sus preciosas manos. La palabra de Dios hace una diferencia entre aquellos que están en la casa. Y dice, hay vasos para honra y vasos para deshonra. ¿De qué lado quieres estar? ¿Quieres ser un vaso útil en las manos de nuestro Dios? Y que cuando tú y yo lleguemos ante su presencia, Él diga, tienes una amplia entrada al reino. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra
en el gozo de tu Señor. Yo te comentaba la semana pasada que es bueno estarle pidiendo al Señor que Él transforme nuestros pensamientos, que limpie y purifique nuestro corazón, si es que tú y yo verdaderamente anhelamos ser la esposa del Cordero. Porque la esposa del Cordero se compone de personas que sirven y viven en santidad, limpiando constantemente sus corazones, sus pensamientos, sus sentimientos, que no tienen mancha, ni arruga, ni cosa semejante en ellos. Esos son los que conforman la esposa del Cordero. Tú podrías pensar, es que la palabra de Dios dice que vamos a reinar con Él. Y hay que entender muy bien las diferencias que la propia palabra hace. No te estoy diciendo que no seas hijo, o que no tengas entrada al reino, o que no puedas estar en la presencia de Dios por toda la eternidad, sino que hay una diferencia aún en las funciones que habrá en el mismo reino. Pero eso, la diferencia la va a ir marcando cómo vivamos nuestra vida en esta tierra. Así que si tú y yo hoy somos de doble ánimo, hoy purifiquemos nuestros corazones. Hoy pidamos que sea la intervención del Espíritu Santo transformando nuestra mente y sacando de nuestro corazón todo sentimiento equivocado. ¿Cuántos sentimientos hay en nuestro corazón que estorban hoy el fluir del Espíritu de Dios? Y yo creo que cada uno somos perfectamente conscientes de aquellas cosas que están en nuestro corazón. Yo te decía la semana pasada, a veces nuestro corazón es como un bote de basura. Y ahí le vamos echando toda la porquería. Y si no limpiamos de manera intencional, ¿de qué se está llenando nuestro corazón? Y dice la propia palabra, de la abundancia del corazón hay una consecuencia en lo que nosotros hablamos, decimos o hacemos. ¿De qué está lleno hoy tu corazón? Hoy está disponible para ti delante tuyo un contenedor donde tú puedes sacar toda esa basura y venir y depositarla, limpiando hoy tu corazón, purificando tu corazón. ¿En qué se fundamentaría entonces el cambio de opinión o resolución en nuestras vidas? ¿En qué se fundamentaría el cambio de opinión o resolución en nuestras vidas? Se fundamentaría en nuestra alma. En nuestra alma. Ahí es donde tú y yo administramos todos los sentimientos que nos llevan a determinar nuestra manera de pensar. En nuestra alma se administran todos los sentimientos que nos llevan a determinar nuestra manera de pensar. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros sentimientos influyen en nuestras acciones y en nuestras reacciones. Como ejemplo, tú ve a una persona y si tú tienes una idea de esa persona, vas a reaccionar con esa persona de acuerdo a la idea que tú tienes de ella. Como un prejuicio. Si tú tienes prejuicios en tu vida, entonces tú vas a reaccionar de acuerdo a esos sentimientos que están en tu alma. ¿Qué tenemos que hacer? Que nuestra alma sea limpiada, que nuestro corazón sea purificado, que no haya nada que esté ahí en nuestra alma que estorbe o que nos condicione para actuar de determinada manera. Así que por eso la palabra también habla de manera muy enfática en que nuestra mente debe ser transformada, de que debe ser renovada nuestra mente y nuestra manera de pensar. Si es que tú y yo queremos que realmente ese doble ánimo desaparezca de nuestras vidas.
Hasta aquí yo espero que vayas entendiendo todo lo que la palabra de Dios está llevándonos a considerar y que todo esto haga un cambio radical en nuestras vidas y en nuestra manera de comprometernos, primeramente con nuestro Dios y en segundo lugar con aquellos que están a nuestro alrededor. Yo creo que si hoy dejáramos el mensaje aquí, hoy llevaríamos mucha tarea que hacer, pero quiero ir al libro de Crónicas, al primer libro de Crónicas, en el capítulo 28, versículos a partir del 6. El primer libro de Crónicas, en el capítulo 28, versículo 6 dice: y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Así que ahí le están diciendo al rey David: tu hijo va a ser el que va a edificarme casa, el que va a edificar casa a mí, porque yo lo he escogido por hijo y yo voy a ser para él padre. Y tú y yo tenemos esa misma determinación de parte del Padre. El Padre nos ha atraído hacia él como sus hijos y él nos ha dicho: yo quiero ser para ti padre. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Edificar de manera correcta, para que la presencia de Dios repose sobre cada uno de nosotros. No se trata de que tú y yo edifiquemos un lugar físico, sino que en nuestro corazón Él ha decidido hacer una morada. Pero si tú y yo nos dedicamos a ser inconstantes, eso contrista la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Y no es que Él se aparte, no es que Él se aleje, pero deja de manifestarse. Esa es la diferencia. Entonces tú y yo tenemos la misma responsabilidad que Salomón tuvo: edificar casa a Jehová, para que Él permaneciera en ese lugar. Dice: yo voy a confirmar el reino, y lo confirmó, y fue a través de Jesús que en ese linaje, en esa descendencia está confirmado el reino para siempre. Dice: si Él a través de un ánimo se esfuerza para poner por obra mis mandamientos y mis decretos. Brinquémonos al verso 9 y dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, conoce e inquiere de manera insaciable al Dios de tu Padre y sírvele con un corazón perfecto. Es decir, quita todo doble ánimo que haya en tu vida, purifica tu corazón, y con un ánimo voluntario en tu alma y en tu mente y en tu hombre interior, busca al Dios de tu Padre. Dice: porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás. Y la misma palabra que está utilizada para cuando Dios escudriña
tu corazón es la misma palabra que se utiliza para cuando tú lo buscas a Él. ¿De qué manera Dios escudriña tu corazón? De manera muy diligente, muy minuciosa, con una intencionalidad detrás de lo que Él está haciendo. ¿Cómo espera que tú lo busques? De la misma manera, con un nivel de intensidad similar a como Él te escudriña, con una profundidad y con una intención detrás de todo lo que Él está haciendo y de todo lo que Él espera que tú hagas. Si tú le buscas, dice, lo hallarás. ¿Qué quiere decir? Que Él se hará presente y manifiesto. Muchas veces estamos pidiendo, Señor, manifiesta tu presencia delante nuestro. Y la clave está en la manera en que tú y yo lo buscamos, la manera en que purificamos nuestro corazón, la manera en que quitamos todo estorbo, limpiamos nuestras manos. Entonces Él se manifiesta a cada uno de nosotros y se hace presente. ¿Cuántos desean la presencia manifiesta de Dios en sus vidas? Tienes que buscarlo con toda intención, con una profundidad tal que tú inquieras de manera insaciable delante de Él, y entonces Él va a corresponder a esa búsqueda. La palabra de Dios trae claves para todo y trae la enseñanza de cómo debemos penetrar su presencia, de cómo podemos lograr que su presencia esté manifiesta todo el tiempo en nuestras vidas. Tú recordarás cuando en el libro de los Hechos el Espíritu Santo viene. ¿Cómo estaban buscando los que estaban en el aposento alto la manifestación de la presencia del Espíritu? Dice que estaban todo el tiempo unánimes y en oración, clamando por la manifestación de la presencia del Espíritu, porque ellos sabían la necesidad que tenían de la presencia del Espíritu manifiesta en sus vidas, si es que ellos querían establecer el reino como Jesús lo dejó establecido y manifestarlo a otros. Así que la responsabilidad de la expresión de la manifestación de Dios recae en nuestras propias vidas. Que tanto anhelamos la presencia de Dios, o somos inconstantes y nos da igual que la presencia de Dios se manifieste o no se manifieste. Yo le he dicho, Señor, haz lo que tengas que hacer, pero a mí permíteme ver la manifestación de tu presencia todos los días, de manera permanente. Y es un altísimo precio el que hay que pagar, altísimo precio, pero creo que lo vale. La presencia de Dios lo vale todo. Entonces limpiemos nuestros corazones, limpiemos nuestras manos y acerquémonos delante de Dios con un corazón sincero. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, vuelve a hacer la referencia a Salomón, versículo 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 13, dice: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Y aquí está una advertencia también que aplica a nuestras vidas. Dice: y si él hiciere mal, yo le castigaré, lo corregiré y lo azotaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Así que hay una promesa maravillosa en la cual tú y yo cabemos, porque eso es lo que el Señor quiso hacer a través del nuevo pacto. Ok, hay fallas, hay un proceso de santificación, hay un camino constante que tú y yo debemos seguir,
entonces puede venir la corrección, o vendrá más bien la corrección de parte de Dios a nuestras vidas, no con el afán de destruirnos o de desecharnos o de alejarnos, sino de perfeccionarnos. Y Él ha prometido que su misericordia estará disponible para nosotros todo el tiempo. Así que tú y yo tenemos ese amplio acceso delante de nuestro Dios, y su misericordia no se apartará jamás de nuestras vidas. Pero la palabra también dice: no ocupes la libertad como ocasión a la carne. No menospreciéis el sacrificio de Cristo. No pisoteéis su sangre. La misericordia está, y está disponible para ti y para mí todo el tiempo. Simplemente que tú y yo debemos acercarnos de manera correcta al Señor, limpiando nuestra vida constantemente, de manera intencional, de manera voluntaria. Acabamos de leer un pasaje donde dice: con ánimo voluntario. Esa es una responsabilidad que recae sobre cada uno de nosotros. Mi misericordia no se va a apartar de ti. Eso es lo que el Señor te dice en esta mañana. Mi misericordia no se va a apartar de ti. Si tú hicieres mal, te azotaré como se azota a todo aquel que se recibe como hijo, pero te perfeccionaré y te transformaré para que tú heredes todo lo que el reino de Dios tiene para ti. Segunda de Corintios 6:14 viene una recomendación para cada uno de nosotros, y yo quiero que hoy tomes muy en serio la recomendación que este pasaje dice. Segunda de Corintios 6:14. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Padre, yo te pido, Señor, que en esta mañana sea tu Espíritu trayendo una revelación clara y profunda de lo que este pasaje contiene, de tal manera que cada uno de nosotros podamos apartarnos de toda especie de mal, que podamos hacer a un lado todo aquello que ha venido a acomodarse en nuestra vida, a todo aquello que ha venido y estorbado nuestro caminar, que ha venido y ha tomado un lugar preponderante en nuestras vidas. Así que, Espíritu Santo, habla al corazón de cada uno de nosotros en esta hora y revela la preciosa palabra de nuestro Dios en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y es una recomendación muy puntual que la palabra de nuestro Dios dice y trae en nuestras vidas para que tú y yo podamos heredar completamente el reino. Dice: no os hagáis o no os convirtáis con aquellos que no comparten la fe en Cristo, que no están de acuerdo o que se oponen a Él. Una cosa tiene que ver con la manifestación de la presencia de Dios y lo que nosotros tenemos como responsabilidad de llevar el reino a otros, y otra de hacernos parte de ellos. Es algo muy diferente, y eso es lo que la palabra de Dios está diciendo acá. Tú no seas partícipe o no te involucres o te conviertas en uno de ellos. Esa es la recomendación que la palabra de Dios está diciendo. Porque cuando tú te unes en yugo desigual, yo te preguntaría: ¿quién convierte a quién?
¿Quién convierte aquí? ¿Y sabes por qué a veces no funciona? El que tú influyas para que la otra persona se convierta. Tu doble ánimo. La inconstancia en tus caminos. Porque si tú estuvieses firmemente establecido en la fe, otra sería la situación. Pero el problema es que dejamos que las cosas que hay en el mundo se establezcan en nuestro corazón, y entonces tú y yo, en lugar de estar influyendo para que las cosas cambien, estamos siendo influenciados por lo que el mundo está queriendo depositar en nosotros, y pareciera que nosotros muchas veces abrazamos esas cosas y las guardamos en nuestro corazón, en lugar de limpiar y desechar y de echar fuera todo ello, cambiando nuestro doble ánimo por un ánimo voluntario que busca la presencia de Dios y busca la limpieza y la purificación. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y dice el por qué. Porque tú y yo fuimos llamados a edificar y a cuidar un lugar donde la presencia de Dios habitará. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Cómo estamos cuidando de ese templo? ¿Cómo estamos cuidando el lugar de habitación de nuestro Dios? Dice, habitaré y andaré. Y en el original dice, en ellos. No dice, entre ellos. Dice, habitaré en ellos y andaré en ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Yo extenderé mi favor y mi misericordia, y no escaseará. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si el Señor hubiera querido que el pueblo de Israel heredara todas las cosas que Él tenía para ellos, y no importaba dónde ellos estuviesen, los hubiera dejado en Egipto. Al fin Dios podía entregarles todas las cosas. Él podía hacer que esa tierra, de ser como era, fuese fructífera, semejante a la cual Él había preparado para ellos. Sin embargo, Él los saca de Egipto. Dice, salid de en medio de ellos. Y entonces yo voy a ser su padre, ustedes me serán a mí hijos, y mi favor y mi misericordia no va a escasear para cada uno de ustedes. El Señor quiere ser ese Padre perfecto para ti. Pero Él espera que tú seas ese hijo por el cual Cristo entregó su vida. Yo creo que la palabra de nuestro Dios nos reta a hacer lo que debemos ser. Dios lo que está esperando de cada uno de nosotros es que tú y yo seamos transformados por el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo es ilimitado. Pero ¿qué tanto nosotros tenemos un ánimo voluntario para que ese poder realmente transforme nuestras vidas hasta la misma imagen de nuestro Dios?
Tú y yo debemos buscarle de manera voluntaria mediante una relación de intimidad, a profundidad e intencional, en la cual tú y yo tengamos un reconocimiento verdadero de quién es Él, y entonces lo sirvamos con manos limpias, con un corazón puro, amándole de todo nuestro corazón. Y entonces sí, nuestra mente, nuestra alma y nuestros pensamientos estarán alineados a su propósito mediante la renovación de nuestra mente y de nuestro entendimiento. Y entonces no estaremos dando esos bandazos que de repente damos, cambiando de opinión y cambiando de propósito, porque no entendemos el lugar que Dios nos ha dado y en donde Él nos ha colocado. Esto es lo que nos lleva a vivir en integridad. E integridad es lo opuesto a ser inconstante. Alguien íntegro es alguien que se mantiene de una sola pieza. Dice la palabra, aquel que aún jurando en daño propio, no por eso cambia. Se mantiene en sus dichos y en sus hechos, siendo constante en todos sus caminos. Así que hoy quiero cerrar este mensaje orando por ti si es que tú percibes un doble ánimo en tu vida. Y si tú percibes un doble ánimo en tu vida, te pediría que pasaras aquí al frente. Y en lo que Dunamis está cantando, está entonando este canto, tú meditas si en tus caminos hay inconstancia. Tú meditas si en tus caminos hay algo que te lleva a cambiar constantemente y a no permanecer fiel y firme en tu fe. Que pase lo que pase, tú crees y sigues creyendo en el Señor. Si esa no es tu condición, si tú no puedes permanecer creyéndole a Dios, pase lo que pase, pasa aquí al frente. Si hay inconstancia en tus caminos, pasa aquí al frente. Si eres vacilante o cambiante en tu opinión o en tu propósito, pasa aquí al frente. Si necesitas que tu mente, que tu alma, que tus pensamientos sean transformados y que tu hombre interior sea renovado, pasa aquí al frente. Hoy quiero orar por ti.